Un recorrido desde la destrucción de Jerusalén predicha por Jesús hasta la consumación final de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. Acompáñanos en esta serie de estudio del libro El conflicto de los siglos, con el pastor Moisés Prieto. Hola, apreciado amigo y hermano, Dios te bendiga en esta hora. Qué bueno que una vez más estamos aquí para estudiar un capítulo más de este maravilloso libro titulado El conflicto de los siglos. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 5, que lleva como título El lucero de la reforma. En el capítulo anterior nosotros estudiamos que Satanás hizo lo imposible para destruir la palabra de Dios. Pero en medio de todas estas dificultades Dios la preservó y sus verdades no quedaron ocultas. Muchas personas buscaron la luz, buscaron la verdad, buscaron la palabra de Dios y la encontraron. Hallaron en ellas seguridad y paz en medio del gran conflicto. Cuando abrimos la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 130, encontramos: explicación o la exposición de tus palabras ilumina y da inteligencia a los sencillos. Realmente, después que el grupo de valdenses comenzó a esparcir la palabra de Dios, el evangelio llegó a muchos lugares. Y esos lugares dieron fruto, o la palabra de Dios dio fruto en la vida de miles y miles de personas. Juan Wycliffe fue un gran estudioso de la palabra de Dios. Él era un joven, fue a la universidad, estudió leyes, estudió una gran cantidad de temas, pero cuando él tuvo el contacto con la palabra de Dios, que solamente estaba en idiomas antiguos, él comenzó a atesorar eso en sus vidas. Y entonces allí en el siglo XIV, el lucero de la reforma, Juan Wycliffe aparece para llevar esperanza a muchísimas personas que estaban en ese momento en diferentes partes o en diferentes países. ¿Qué pasó entonces? Cuando comenzó a estudiar la palabra de Dios, encontró todo lo que necesitaba para su vida. ¿Y qué hizo él? Él tomó la Biblia, estudió, vio que Roma había abandonado la palabra de Dios, la había cambiado por tradiciones humanas y por varias herejías, y entonces comenzó a proclamar las verdades encontradas en la Biblia y se enfrentó seriamente al papado. Él comenzó a investigar, luego comenzó a analizarla. ¿Qué podía él hacer? ¿Cómo podía tomar esas enseñanzas? Pero aún más, ¿cómo podía esparcir la palabra verdadera de Dios al mundo? Eso fue lo que vino a su mente en ese entonces. Pronto fueron lanzados entonces contra Wycliffe los rayos y las centellas papales. 3 bulas fueron enviadas a Inglaterra, a la universidad, al rey, a los prelados, ordenando que todas se tomaran inmediatamente entonces medidas decisivas para obligar a guardar silencio al maestro de la herejía. Y esto equivalía a una condenación en la hoguera. Pero resulta que el pontífice Gregorio, que era Gregorio el que estaba en ese momento al mando, tramó todo esto para destruir la vida de Wycliffe. Lo cierto fue que Gregorio murió primero. Gregorio muere y en medio de todo esto entonces comienzan a disputarse los papas el control. Wycliffe, Dios lo seguía cuidando, lo seguía protegiendo, lo seguía bendiciendo. Y entonces, ahora en medio de todo esto, Dios protege a su hijo, no le pasa nada. Y Wycliffe ahora continúa esparciendo la palabra de Dios en diferentes lugares. Los elegidos eran 2 papas rivales y cada cual se pretendía un ser infalible. Reclamaban entonces la obediencia de los creyentes. Y esta lucha comenzó a debilitar al poder romano. Y entonces Wycliffe se dedicó a fijar su vida en la esperanza que Dios ofrecía para él y también para la humanidad. Entonces,
él comenzó a enseñar en la universidad. Allí le enseñaba a sus alumnos. De hecho, fue llamado, le dieron sus alumnos el doctorado evangélico, en otras palabras, un gran predicador, y llamó a un grupo de estudiantes y los preparó para enviarlos a predicar en las plazas, a predicar en las calles, y así el mensaje se iba esparciendo por todos lados. La traducción de la Biblia al inglés entonces comenzó a darse porque no tenía el pueblo la Biblia en ese idioma, eran idiomas antiguos, y Dios le dio sabiduría a Wycliffe entonces para que él comenzara a traducir la escritura. Una vez estuvo a punto de morir y los frailes se alegraron y pensaron que era el castigo divino por todo el mal que había causado a la iglesia. Y cuando ellos fueron repentinamente o rápidamente fueron a su casa para que se retractara y para que dijera que todo lo que estaba haciendo era contrario, entonces vinieron con palabras satíricas para decirle: tienes el sello de la muerte en tus labios. Conmuévete por la memoria de tus faltas y retráctate delante de nosotros de todo lo que has dicho para perjudicarnos. Eso era lo que ellos pensaban. El reformador escuchó en silencio y luego ordenó a su criado que le ayudara a incorporarse en su cama. Y mirándolos con fijeza mientras permanecían puestos en pie esperando oír su retractación, les habló con aquella voz firme y robusta que tantas veces les había hecho temblar y les dijo: no voy a morir, sino que viviré para volver a denunciar las maquinaciones de los frailes. ¡Wow! Los frailes ahora se sorprenden y entonces corren apresuradamente a salir de aquel lugar donde Wycliffe estaba. Por su parte, Dios protegió a Wycliffe. Lo cuidó, lo bendijo, se levantó de aquella cama porque Dios tenía una misión especial para él. Él tenía que seguir en la traducción de la Biblia, tenía que terminarla y tenía que llevar esperanza al mundo, predicar. Esa fue la mayor victoria que él consiguió, haber traducido la Biblia del idioma antiguo al idioma común del pueblo. Wycliffe estaba convencido que esto le iba a costar la vida. Su fidelidad a Dios le iba a llevar a la muerte. Él decía: ¿qué? ¿Viviría yo para quedarme callado? Nunca. Que venga el golpe, esperándolo estoy. Es interesante que en ese tiempo la imprenta estaba comenzando a surgir, o realmente todavía no había surgido. ¿Cómo hacía la gente entonces para tener la Biblia? Había muchos voluntarios que se dedicaban a copiar a mano la Biblia. Entonces, la gente estaba ávida de esto. Los que podían pagarla mayormente eran los ricos. Los que no podían comprar una Biblia, que eso llevaba mucho tiempo escribirla, entonces eran un número de personas que estaban anotadas allí esperando que le llegara la Biblia. Muchas familias entonces no podían pagar la Biblia, se reunían y unían entre todos para tener un ejemplar de la Biblia, o algunos compraban solo unas pequeñas porciones de la Biblia. Pero la gente estaba ávida de tener la palabra de Dios. Un sínodo de obispos declaró, después que vio todos sus escritos y que estaba trabajando en lo de la Biblia, la traducción, declaró que todos esos escritos eran heréticos, y entonces vienen y lo condenan. Y cuando lo condenaron, él exclamó: ¿contra quién pensáis que estáis conteniendo? ¿Con un anciano que ya está al borde del sepulcro? Pues no, lo estáis haciendo contra la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá. Y diciendo esto, el hombre se retiró de la asamblea sin que a ninguno de los adversarios buscara cómo detenerlo. Dios cuidó de Wycliffe, lo bendijo, lo ayudó a terminar este proyecto que tenía. Y un día, ya a sus 64 años, mientras estaba predicando, cayó. Y luego cayó enfermo y a los pocos días Wycliffe murió. Descansó.
en los brazos del Señor, con esa esperanza maravillosa de tener la verdad en su vida. Él fue Juan el Bautista, fue el heraldo, el heraldo de un nuevo tiempo que se levantó para preparar y proclamar la verdad y preparar a muchas personas para que recibieran este maravilloso libro, el libro sagrado. Entre algunos que se cuenta que recibieron los escritos y el mensaje de Wycliffe están miembros de la nobleza, la misma esposa del rey, estaban entre el grupo de convertidos. Pero pronto la tempestad despiadada de la persecución entonces se desata contra la iglesia y contra todos aquellos que habían aceptado la Biblia y empezaron a buscarlos para quemarlos. Se sacrificaron a muchos reformadores y allí por primera vez se decreta el uso de la hoguera en Inglaterra para castigar a todos aquellos que estaban propagando el evangelio. Apreciado amigo, Dios está al control de la historia. Él ha preservado y seguirá preservando su palabra hasta el fin de los tiempos. Dios en su infinita misericordia ha permitido que nosotros tengamos hoy la palabra de Dios. Él seguirá levantando fieles en diferentes lugares para que prediquen en medio de cualquier circunstancia. Y hoy necesitamos alabar y glorificar el nombre de Dios, apreciado amigo, porque tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos para leerla, para atesorar sus lecciones y para la verdad en nuestras vidas. Que lo que dice Salmo 119, 105 sea una realidad en tu vida. Que este libro sea una lámpara a tus pies y que sea también una lumbrera para tu camino. Pide a Dios, apreciado hermano, apreciado amigo, sabiduría al estudiar sus verdades. Que cada página de este maravilloso libro te guíe a alcanzar la seguridad y la paz para tu vida en medio de este gran conflicto que estamos viviendo. Te invito a compartir este link. Te invito a que invites a tus amigos a estudiar la palabra de Dios. Comparte este mensaje, invítalos a que vayan a las redes sociales de la Unión Colombiana del Sur, al YouTube del pastor Moisés Prieto, para que juntos hagamos grande este ministerio. Allí donde estás, vamos a orar y vamos a alabar el nombre de Dios por habernos dado su santa palabra. Dios eterno y misericordioso, gracias te damos en esta hora porque nos das tu santa palabra. Tu palabra que Satanás trató de ocultar, de pisotear de cualquier forma, quemándola, destruyéndola. Hoy podemos tener este maravilloso libro porque tú quieres alcanzar al mundo con tu verdad, con tu palabra y con tu evangelio. Ahora la tenemos, Señor. Permite que podamos estudiarla, atesorarla en nuestras mentes, en nuestros corazones, que podamos compartirla para que muchos también lleguen al conocimiento de tu verdad. Bendice a mi amigo y a mi amiga, a mi hermano que está orando conmigo en esta hora. Dale sabiduría para que pueda entender tu santa palabra. Gracias porque estás con nosotros. Atiende cada necesidad de tus hijos en esta hora. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Apreciado amigo, apreciado hermano, Dios te bendiga. Sigue disfrutando de la lectura de la palabra de Dios. Sigue confiando en sus maravillosas promesas. Guarda este mensaje en tu mente y en tu corazón. Ábrela. Ten un encuentro con Dios y prepárate porque recuerda que Cristo viene muy pronto.